Hola, hola, buenos días a todos. Hola, Buenos días. buenos días. Hola, buenos días. Yo creo que vamos a dar un par de minutitos a que se terminen de conectar para arrancar la sesión. Ya se están ahí conectando poco a poco. De acuerdo. Sabemos que se están conectando de varios países. Yo ahí pude ver en el registro, la verdad, asistentes de varios lugares. Entonces, si nos pueden ir comentando en el chat de dónde nos acompañan hoy. Sé que hay asistentes bueno, de México, Colombia, Ecuador. Bueno, pues vamos a ir empezando. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a la sesión de hoy. No sé si alguien más ya haya participado en alguno de los eventos esta semana de la semana del gobierno abierto. Ha habido muchos eventos muy interesantes, un montón de temas muy, muy buenos. El día de hoy vamos a platicarles Luces y yo un poco sobre nuestra experiencia en entender y en desarrollar modelos de gobernanza, mucho con un enfoque hacia América Latina, pero primero también empezar esta conversación que ya es muy necesaria, tanto en México como en la región, sobre qué es la gobernanza de datos, un poco para entenderla y para empezar a iniciar ejercicios y esfuerzos de gobernanza de datos. Entonces, en un segundo voy a compartir mi pantalla. A ver, listo, creo que ahí ya están viendo mi presentación.
Ahí Listo, ya está, te puedo. ¿no? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Barenque. Soy fundadora y directora de Datamorfosis, una empresa mexicana dedicada a asesorar gobiernos en el tema de gobernanza de datos, con un enfoque muy especializado a la formación de equipos, los equipos y las personas que están detrás de los proyectos de datos, que son sumamente importantes, y sobre todo entender cómo estos equipos se relacionan, las responsabilidades de los equipos, las capacidades de los equipos y cómo ejercen cada una de sus roles y de sus responsabilidades bajo un esquema, bajo este esquema de gobernanza o de política de acuerdo a cada país, a cada ciudad, etcétera. Entonces, nada más rápido que voy a dejar que Luces se presente también. Buenos días a todas, yo soy Luz Helena González, me dicen Luces, soy líder de proyectos y comunicaciones en PIT Policy Lab y también hemos estado trabajando muy de cerca con Datamorfosis. Ya les contaré un poquito más adelante de esta sesión, pero en conjunto hicimos el modelo de gobernanza de la infraestructura de datos para Colombia. Entonces, todo este proceso nos dejó muchas enseñanzas sobre cómo hacerlo para América Latina, que nos gustaría compartir con ustedes hoy. Mucho gusto a todos. Gracias, Luces. Muy bien, entonces un poquito de la agenda. Me voy a ir algo rápido. La verdad es que es un webinar muy general, pero el objetivo era empezar a abrir la conversación sobre estos temas. Vamos a empezar a platicar sobre conceptos básicos relacionados con gobernanza, cuáles son estos elementos que componen la gobernanza de datos que hemos visto a lo largo de experiencias en todo el mundo. Compartirles un poco del caso en Colombia, también de pensar o empezar a pensar un modelo de gobernanza de datos para una estrategia de inteligencia artificial en México, ahora con la recién lanzada Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, y también compartirles un poco por dónde empezar a construir modelos de gobernanza a cualquier nivel, a un nivel institución, a nivel gobierno estatal, gobierno nacional. La verdad es que los modelos de gobernanza de datos se pueden dar incluso a nivel equipo, ¿no? Es decir, entender quiénes son los responsables de manejar, de gestionar los datos, de compartirlos, etc. Entonces, bueno, primero, ¿qué es gobernanza? Entender este concepto tan básico. Cuando uno busca gobernanza en el diccionario, en Google, en donde sea, la RAE, por ejemplo, tiene dos descripciones de lo que es gobernanza, ¿no? Primero, una definición que ya está en desuso, que es acción y efecto de gobernar o gobernar, ¿no? La verdad es que esa definición no nos dice mucho. Y después, con el tiempo, cuando empezó todo esto de la nueva gestión pública y cómo el gobierno se puede convertir en un gobierno más eficiente, entregar mejores servicios, etcétera, la RAE construye una segunda definición que es forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. Entonces ya es una definición un poco más estratégica de este concepto. Si lo llevamos entonces al área de datos, al área de gobernanza de datos, entonces podemos hablar de que es un marco de gestión que garantiza que los datos correctos se recopilen, utilicen y compartan de la manera correcta. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ya estamos avanzando también en la agenda de datos en América Latina. Esto es algo bien necesario de entender, ¿no? Hace 10 años estábamos hablando de apertura de datos, de datos abiertos, de portales de datos abiertos. Lo que nos interesaba mucho era empezar a abrir información, ¿no? Un poquito más allá de la transparencia, sino más bien explotarlos a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos formatos, convertir estos datos, empezar a reutilizarlos. Pero esta agenda también ya avanzó y ya evolucionó, ¿no? Ya no solo es la apertura y la publicación, sino realmente ya es la interconexión y la transferencia de datos de una forma inteligente, de una forma de ver qué datos necesito para resolver qué problema, ¿no? O entender más bien primero los problemas para ver qué datos necesito para resolverlos. Entonces, este marco de gobernanza, este marco de gestión, nos ayuda realmente a garantizar que estos datos, que los datos correctos que necesitamos para fines específicos realmente se estén recopilando, utilizando y compartiendo de la manera correcta. Y también de la manera correcta tiene que ver con temas de privacidad de datos, de seguridad de la información, de ética en el uso de datos. Ahorita les va a compartir más al respecto. Entonces, bueno, esto nos ayuda, o el tema de gobernanza de datos nos ayuda a responder 4 simples preguntas. ¿Por qué?
¿Por qué es necesario tener datos o usar los datos? Y esto nos habla de la visión del equipo, la visión de la institución, la visión del gobierno como tal, hacia dónde vamos, cuáles son los problemas más complejos que hay que resolver. En un ejemplo, por ejemplo, ahorita de la pandemia, ¿no? Era necesario y era urgente atender la emergencia para poder dar mejores servicios públicos, para atender la situación en ese momento. Entonces, primero, hacia dónde, ¿no? Hacia dónde vamos. Después el qué estamos gobernando, qué es lo que tenemos, y tiene que ver con la infraestructura de datos. Infraestructura de datos es todos los datos con los que contamos, ¿no? ¿Dónde existen estos datos? ¿Dónde están guardados? ¿Cuáles son las fuentes de datos? ¿De qué hablan esos datos que nosotros estamos generando como gobierno? ¿Cuáles datos hay también en otros sectores? ¿Qué datos se están generando por el sector privado, por organizaciones, por la academia? Entonces, a responder cuáles son esos datos, digamos, cuál es esta bolsa de datos que hay que entender y que hay que gestionar, ¿no? ¿Quién? También ayuda a identificar los roles de liderazgo, de quiénes están a cargo de generar la información, quién es el responsable de guardarla, quién es el responsable de compartirla, cuál es el equipo encargado de gestionar o estar detrás de la gestión de estos datos, de la gestión de tecnología que permite compartirlos, publicarlos, etcétera, ¿no? Y al final, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poder utilizar estos datos? ¿A través de qué procesos? ¿A través de qué herramientas? ¿De qué estándares? Entonces, los modelos de gobernanza realmente nos ayudan a responder todas estas preguntas que tienen que ver y que ayudan a dar certidumbre sobre cómo funciona un ecosistema de datos. Bueno, con esto me refiero a las personas, las instituciones, los datos, la tecnología, a brindar certidumbre y sobre todo a dar confianza para poder realmente utilizar de buena manera los datos para los fines que nos propongamos, ¿no? Ahora hay también dos conceptos muy presentes ahora en estas discusiones de datos. Uno que tiene que ver con gobernanza de datos y otro que tiene que ver con gerencia de datos. Algo que seguramente han escuchado, el data stewardship, ¿no? Son dos conceptos diferentes. La gerencia de datos vive dentro de esta sombrilla que es la gobernanza de datos. La gerencia de datos tiene que ver específicamente con quiénes son los responsables de manejar la información, de manejar los datos, cuál es este gerente de datos. Y esta posición es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos gerentes de datos a todos los niveles y de manera transversal también en todas las instituciones. Entonces, un gerente de datos a un nivel muy alto puede ser un Chief Data Officer, un líder nacional de datos, por así decirlo, pero también gerentes de datos a nivel secretaría o a nivel área, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas estas personas que se encargan de un pedacito del ciclo de vida de los datos? Esto también entra mucho, es muy relevante, ¿no? Entender la gobernanza de datos y todos estos elementos de gobernanza a través del ciclo de vida de estos datos, que va desde que se generan, desde que se capturan, cómo se almacenan, cómo se empiezan a procesar, cómo se empiezan a utilizar, se publican y por último, si es necesario, se archivan, ¿no? Entonces, este modelo de gobernanza también nos da certidumbre sobre los roles y los gerentes de datos, las personas que están involucradas en cada una de las etapas de este proceso, ¿no? Para saber bien a quién tenemos que acudir, a quién tenemos que consultar y con quién nos tenemos que comunicar en cada etapa del ciclo de vida de los datos. Entonces, está conectado este modelo de gobernanza con esta gerencia de los datos, con estas personas que son los gerentes de datos durante todo el ciclo de vida de los mismos, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de gobernanza? ¿Qué tenemos que entender para poder realmente comenzar a crear un modelo de gobernanza propio y que no se nos vaya ningún elemento importante, ¿no? A través de todos los modelos de gobernanza que yo he consultado, que hemos consultado, puedo identificar 5 grandes grupos de elementos, ¿no? En primer lugar, todo el marco legal y de política. Hay que entender cuáles son las leyes que se relacionan con los datos y no solo las leyes de datos, una ley de datos abiertos o una ley de gobierno abierto, no solo este tipo de políticas o de reglamentos, sino todas las que tienen que ver con la información. Desde, obviamente, políticas de transparencia, pero también las leyes de archivo, las leyes, por ejemplo, en México del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, ¿no? Cómo se maneja toda la información estadística y geográfica,
leyes de ciberseguridad, leyes de política TIC, de política digital. Entonces, todo este marco legal que nos permite realmente entender cómo y a través de qué herramientas y cómo cuidar también los datos. Entonces, primero este marco legal y de política también, porque desde los planes nacionales de desarrollo se empiezan a establecer estas visiones, ¿no? Estos grandes objetivos o a nivel estatal o a nivel local, ¿no? O políticas que tengan que ver específicamente con la apertura de datos o ya muy sectorizadas, ¿no? También hay muchos ejercicios que se empiezan a construir modelos de gobernanza hacia sectores específicos, como temas de agricultura, ¿no? Todos los datos o toda la infraestructura de datos que nos permite atender temas de agricultura en un país, entonces las políticas que tienen que ver con esos datos. Después viene el tema del liderazgo y de los equipos. Este tema de liderazgo es muy importante porque es el elemento también que va a ayudar que permite el éxito de cualquier estrategia o política de datos, ¿no? Y que es muy presente en un modelo de gobernanza y que tiene que ver también con la gerencia. ¿Quién es este líder dentro del equipo o dentro del país o a cualquier nivel, ¿no? ¿Cuál va a ser este liderazgo que empuje también esta estrategia y que sea quien guíe todos estos objetivos, esos grandes objetivos hacia los elementos más operativos en este marco de gestión, ¿no? Y los equipos como tal, ¿cómo preparamos a los equipos? ¿Cuáles son estos gerentes de datos en toda la organización o en todo el gobierno? ¿Cuáles son las capacidades técnicas? También las habilidades blandas. ¿Cuáles son las capacidades de comunicar, de negociar, de conectar con la comunidad? Entonces, este es el segundo elemento que hay que entender, ¿no? En este modelo de gobernanza. En tercer lugar, los datos. Toda la infraestructura de datos, qué datos existen, con qué datos cuento como institución, con qué datos cuento como gobierno, y ya no solo estos datos abiertos, ¿no? Ya estamos hablando de todos los tipos de datos. ¿Por qué? Porque para entender y para atender un problema público, pues se necesitan diferentes tipos de datos. Entonces están no solo los datos que genera el gobierno, que son públicos por defecto, que deben de ser públicos, y que están publicados o que están disponibles a través de plataformas, sino que también entender cómo se están gestionando todos los datos personales, datos sensibles del gobierno, todos estos datos transaccionales que derivan, por ejemplo, de comunicación que existe entre gobierno y ciudadano, todos los datos también del sector privado que son relevantes para entender los problemas públicos. Entonces, toda esta bolsa de datos, toda esta infraestructura de datos, la tecnología también, la infraestructura tecnológica, incluido, y esto es muy importante, incluidos estos mecanismos para poder transferir estos datos. Entonces, también estos marcos de gobernanza, estos modelos de gobernanza, tienen que atender o tienen que vincularse con las políticas de tecnología y con la infraestructura tecnológica para poder realmente utilizar estas herramientas o estos mecanismos, no solo para publicar datos, sino para asegurar que estén seguros y para poder transferirlos, para poder hacer transferencias de datos, ya sea entre instituciones dentro de un gobierno o entre instituciones, entre un gobierno y una universidad o un gobierno y una empresa privada, y poder realmente empezar a conectar más datos, ¿no? Entre más datos tengamos sobre un problema, mejor lo vamos a poder entender. Y por último, este elemento de gobernanza que tiene que ver con la comunidad, ¿no? En este concepto de gobierno abierto, y ahora que estamos en la semana del gobierno abierto, pues ya sabemos muy bien que el elemento de colaboración es súper importante, más cuando estamos hablando de políticas de datos, ¿no? ¿Quién es la comunidad de datos? ¿Quiénes son los usuarios de datos? ¿Quiénes son los generadores de datos? Y cómo empezamos a través de este modelo de gobernanza a cruzar la oferta de datos con la demanda, ¿no? Y a veces esa oferta y esta demanda se da al interior del gobierno, ¿no? Quienes generan datos también son usuarios de datos de otras oficinas. Entonces, entender quiénes son estos usuarios de datos dentro y fuera de gobierno y cómo podemos empezar realmente a cruzar esta oferta con la demanda de datos. Entonces, hay muchos modelos de gobernanza en el mundo. La verdad es que estos elementos, cada gobierno, cada país los ha acomodado de acuerdo a las necesidades, ¿no? Hemos estudiado modelos de gobernanza de otros países para poder entender cuál sería el mejor modelo de gobernanza para Colombia, por ejemplo. Entonces,
todos estos elementos están presentes en estos modelos, acomodados tal vez de diferente forma, dichos de diferentes palabras, pero siempre tocando todos estos grupos que les acabo de comentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene un modelo de gobernanza muy holístico, ¿no? Que toca todos estos, digamos, todo el ciclo de vida del dato, pero es muy vertical y que va desde lo llaman como una unidad de negocio hasta todo el sistema como tal del gobierno, ¿no? Desde la operación, pasando por la gestión hacia un nivel más estratégico, viendo temas de los datos, los estándares de datos, de estrategia. Ellos lo empiezan a como estos tres grandes, digamos, lotes. Noruega, por otro lado, tiene un modelo un poco más complejo de entender tal vez, pero con la información en el centro, ¿no? Perdón, ¿me escuchan bien? Creo que tengo un poquito mala de conexión, creo que sí me escuchan bien. Ok, perfecto. Noruega, por ejemplo, tiene los datos en el centro y alrededor tiene elementos de acceso, de uso, de mantenimiento, como toda esta gestión de la información, y un poco más afuera ya vienen temas de la política, de la gobernanza, de la organización de los equipos, de la organización de las instituciones, el tema de la visión, ¿no? Y las metas por acá. Entonces, es otra forma de ordenar como estos mismos elementos, ¿no? Este de acá de la izquierda es el modelo de gobernanza de Reino Unido, que también está como manejado en capas, ¿no? La primera capa pues habla de oportunidades y nuevamente habla de la visión o de la estrategia, cuáles son las grandes oportunidades del gobierno para atender y por qué necesitamos un modelo de gobernanza pensado hacia estas grandes oportunidades, ¿no? Después vienen acciones y hasta abajo vienen pilares de uso efectivo, que habla realmente de cómo vamos a usar esos datos para poder atender estas grandes oportunidades. Y el último, el de Holanda, de los Países Bajos, ellos tienen una estrategia muy específica de negocio, ¿no? de negocios y de inversión y de desarrollo económico. Entonces, tienen un modelo de gobernanza específico para promover el intercambio de datos entre el sector público y el sector privado. Entonces, su modelo de gobernanza, y de hecho, si ven aquí, como el rol más importante es el del coordinador, ¿no? de este gerente de datos, ¿no? Y en medio está toda esta plataforma que tiene que ver, que toma elementos de política, que toma elementos de tecnología, pero que esta plataforma conecta a esta comunidad o a estos usuarios de datos dentro del sector privado, ¿no? Desde bancos, industria, organizaciones de comercio, etcétera. Entonces, este marco de gobernanza, este modelo de gobernanza está muy pensado, o la estrategia es atender el tema o detonar el desarrollo económico, ¿no? Entonces, simplemente para dar un panorama muy general de cómo se han ordenado estos elementos de gobernanza en el mundo, para empezar a pensar cuáles son los elementos de gobernanza o cuál es la mejor manera de acomodarlos hacia América Latina, que pueda funcionar y que atienda también la estrategia o los objetivos que tenemos en la región, ¿no? Entonces, bueno, le paso el micrófono a Luces. No sé si quieras compartir tu pantalla o yo te ayudo sin problema. Sí, creo que nos podemos quedar así y comienza la presentación. Creo que todos los elementos que acaba de describir Andrea están muy bien identificados en el modelo del que les voy a platicar ahorita. Este modelo de gobernanza de la infraestructura de datos que hicimos con el gobierno de Colombia también es una iniciativa de la Corporación Andina de Fomento, y una de las partes más importantes para nosotras fue que implicó mucha cooperación, muchas entrevistas, mucho diálogo con las personas que estarían utilizando este modelo de gobernanza, justamente porque queríamos saber qué era lo que a ellos les podría beneficiar más. En las slides pasadas vimos modelos verticales, modelos holísticos, modelos que construyen del centro hacia afuera, y entonces nosotras queríamos también tener una idea muy clara de qué era lo que teníamos que ofrecerles a ellos para que funcionara mejor dentro del gobierno de Colombia. Si quieres darle la siguiente, por favor. Y empezamos definiendo tal cual a los equipos. Ya mencionó Andrea que Datamorfosis es algo en lo que se centra en esta conformación de los equipos, que son quienes son responsables de los datos.
Y como lo platicamos también hace algunos minutos, definimos 3 capas para la actuación de estos equipos, pero que tienen algunos puntos en los que se tocan, ¿no? Entonces tenemos grupos de trabajo temáticos que funcionan junto con un consejo consultivo que dialoga o que alimenta la política de un líder nacional de datos, que es la capa más alta, estratégica del gobierno federal o de la presidencia, podríamos decirlo, y que va bajando hacia directores de datos con una capa táctica en diferentes secretarías, en diferentes agencias de gobierno, y que también bajan hacia una capa operativa con personas encargadas en cada una de las áreas de la gerencia de datos. Entonces, si bien todas estas capas de personal o de personas que componen un equipo de gobernanza de datos pueden tener tareas similares, la forma similares en el sentido de tener control, organización y conocimiento sobre la infraestructura de datos, pues la injerencia que puedan tener va cambiando, ¿no? Y todo esto también es dentro de la capa operativa manejado por un escuadrón técnico, porque tenemos en cuenta que las personas en puestos políticos, administrativos y de liderazgo, pues sí tienen un conocimiento general de cómo funciona esta infraestructura, pero que hay un equipo necesario que debería de tener el conocimiento técnico para poder dar mantenimiento, manejo y dar respuesta también a cualquier problema que se pueda presentar dentro de la infraestructura. Ese es como nuestro primer acercamiento por las personas que componen el equipo. Si quieres darle a la siguiente, porfa. Y después definimos las 3 capas que componen ya el funcionamiento o la constitución de nuestra infraestructura de datos. Como les platicamos de las diferentes formas de organizarlo, nosotros decidimos que tener un modelo de arriba hacia abajo podría funcionar bastante bien para dar certidumbre a las tareas que cada una de estas partes iba a estar cumpliendo, y hasta arriba definimos las políticas y objetivos, regresando a lo que decía Andrea antes, de que es muy importante que desde los planes de desarrollo se definan cuáles son los objetivos que se tienen para la infraestructura de datos. Teníamos muy claro que para Colombia tenía que ver con la reconstrucción económica y social después de la pandemia por COVID. Después tenemos la sostenibilidad financiera, porque en realidad dar mantenimiento, dar seguimiento y hacer útil una infraestructura de datos requiere de esta sostenibilidad. No solamente es tener el plan en papel o publicarlo a través de una política, sino que tengamos los recursos para hacerlo funcional. Y después llegamos a estos elementos de los que ya también platicamos: los activos de datos, los equipos, la tecnología y estos medios de transferencia que específicamente nos parece que eran muy importantes para poder escalar esta política de infraestructura de datos hacia la región, ¿no? Entonces, cuando nosotras definimos estos elementos, también, además de pensar en el contexto de Colombia, pensamos en cómo Colombia podía exportar o podía llevar este modelo de la infraestructura a otros países como México, y que inclusive esta interoperabilidad entre leyes, entre políticas, hiciera más sencilla la transferencia de datos y la cooperación pues entre diferentes sectores. Después tenemos nuestro nivel de planeación o de priorización estratégica, donde a lo que le damos preferencia o a lo que centramos en este nivel, en esta capa, es la colaboración multisectorial y transfronteriza. Ya dijimos que para hacer algo regional necesitamos esta interoperabilidad, y además que se pueda hacer compartición de datos o explotación, uso, aprovechamiento de datos entre gobiernos, sector privado, gobiernos, academia, inclusive muy importante que estos datos puedan ser utilizados por sociedad civil, y la definición de casos de uso, es decir, que tengamos muy claro cuáles son nuestras capacidades para poder hacer uso de los datos hoy, ¿no? Entonces, que tengamos este referente de casos de uso de las tecnologías que podemos utilizar hoy y cómo podemos escalarlas hacia el futuro. Y finalmente, los pilares de uso, que esto sí lo tomamos bastante del modelo de Reino Unido,
Los pilares de uso efectivo que determinan toda la infraestructura es la interoperabilidad, de las que ya hablé un poquito, la tecnología ética y responsable, de la cual voy a seguir hablando en las siguientes slides, la seguridad y protección de datos, que es algo muy importante y que inclusive en el foro de arranque de la Alianza para la Inteligencia Artificial en México fue un tema del que se habló mucho. Las capacidades digitales, regresando a lo que hablamos desde un principio de esta sesión con Andrea, que las personas que utilizan o que dan manejo a estos datos, pues necesitan saber para qué utilizarlos, cómo utilizarlos y la calidad de los datos. Es decir, no podemos tener datos en diferentes formatos, datos que no se puedan leer de la misma forma, datos que no cumplan con las características de los datos abiertos, encontrables y justos. Y en la siguiente slide, por favor, encontramos cómo van funcionando cada uno de estos niveles con el personal que definimos o con los equipos que definimos para ellos. Entonces, en la capa más, no baja, pero más fundacional, yo creo, tenemos a estos pilares de uso con las personas de la gerencia de datos, el escuadrón técnico, que informan a los grupos de trabajo y que suben hacia los nivel 2 y nivel 1 de las personas que componen estos equipos, de los grupos de trabajo hacia los directores de datos, el comité técnico de datos y el líder nacional de datos. Entonces, nuestra infraestructura de datos funciona desde los equipos más administrativos hacia los equipos más estratégicos y más de políticas públicas. Si quieres darle a la siguiente, por favor. Ahora, este modelo, como les decimos, tenemos la intención de hacerlo un modelo replicable en la región, incluido en México, y para ello nos anclamos también de modelos que ya existen, no específicamente modelos para la infraestructura de los datos, sino modelos para la gobernanza ética y justa. Uno de ellos ha sido desarrollado desde la Universidad Nacional de Nueva Zelanda, otro desde Australia, y estos han sido desarrollados por grupos de la sociedad civil y académicos de grupos y pueblos indígenas. Entonces, si ya tenemos como una idea muy general de cómo deberían de ser los datos, lo que les decía hace un segundo, encontrables, accesibles, interoperables y reusables, que son estas siglas FAIR y que son como más conocidas, ya más establecidas, las personas de los pueblos indígenas de esta región ofrecen o proponen que también deberíamos de centrar los datos en el cuidado o que también tengamos unos datos que cumplan con las características CARE, que se muevan hacia el beneficio colectivo, que las personas tengan autoridad y control de estos datos. Ya hablábamos hace algunos minutos del ciclo de vida de los datos y este ciclo terminaba en el archivo. Entonces estas personas lo que proponen es que, ok, tenemos este último paso de archivo, pero además si las personas quieren borrar, si las personas quieren saber cuáles son los datos que se tienen sobre ellas, esa es la autoridad sobre control y eso es muy necesario, sobre todo para grupos que han sido vulnerados y para grupos que hoy no tienen ese control, no tienen esa información sobre los datos que los gobiernos o que las instituciones tienen sobre ellos, que los puedan acceder. Además que utilicemos estos datos de forma responsable. La iniciativa privada desde hace algunos años tiene avanzando principios de uso responsable de la tecnología, sobre todo dentro de sus mismas estructuras, pero entonces lo que proponen también estos principios CARE es que además de que, por ejemplo, Microsoft o Meta o Google puedan hacer sus propios principios de uso responsable, los enmarquemos en principios de uso ético de la tecnología que puedan guiar las acciones de cada una de estas empresas en vez de que cada una esté inventando el hilo negro sola o tratando de resolver problemas pues comunitarios o problemas que nos competen a todos de una forma individual. Esta es la propuesta que hacen desde FAIR y CARE los grupos indígenas, los grupos de pueblos indígenas en Nueva Zelanda y en Australia. Y también tenemos, si quieres darle a la siguiente, por favor.
También tenemos un marco de gobernanza feminista que nosotros desde Pit Policy Lab hemos estado trabajando muy de cerca con la red de investigación sobre inteligencia artificial feminista. Y ellos lo que proponen son 6 pasos muy básicos como de primer contacto para poder desarrollar proyectos con inteligencia artificial, servicios o productos, y que también los podemos utilizar para pensar en una gobernanza de datos de América Latina. Lo primero es, y regresamos, yo creo que hacen se tocan en muchos puntos lo que ya platiqué de pueblos indígenas y lo que proponen desde las comunidades feministas, entender que la tecnología es un proceso colectivo. En ello también tenemos que entender pues que es necesaria la participación de las personas, entender también dentro de este colectivo cómo van a estar afectando al medio ambiente, los recursos de datos. Luego que tenemos que identificar un proceso de colaborativo, de integración. Y para ello, otra cosa de las que proponen tanto los pueblos indígenas como las comunidades feministas es entender la inteligencia artificial más allá de los saberes modernos, científicos, sino pensar qué otros usos o qué otros principios pueden guiar el desarrollo de inteligencia artificial. Luego, pensar cuáles son las necesidades que estaríamos cuáles son las necesidades que basarían el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, nosotros identificamos, por ejemplo, en nuestra investigación, que las mujeres que se dedican a etiquetar datos, que 1 de cada 5 personas en América Latina que se dedica al etiquetado de datos es una mujer, y que una de las necesidades que tienen es que no pueden tener contacto con otras personas porque tal cual las plataformas de etiquetado de datos no promueven esa comunidad, ¿no? Entonces nosotras identificamos la necesidad de conexión, pero pensamos de qué forma la podemos satisfacer a través, regresando a los otros dos pasos, a través de la comunidad y a través de la tecnología como un proceso colectivo donde ellas puedan estar retroalimentando los sistemas que nosotras diseñamos. Luego, poder acordar expectativas, roles, tiempos, compromisos, es decir, como en una palabra, yo lo diría con mucha transparencia sobre lo que estamos haciendo, a quién afecta, cómo les afecta, tener una excelente explicabilidad de lo que ya platicó Andrea del proceso o del ciclo de vida de los datos, que las personas sepan cuál es la forma en la que se están recabando sus datos, cuál es la forma en la que se están utilizando, analizando, archivando, borrando, que esto les quede muy claro, a pesar de que pues no puedan tener o que no sea necesario que tengan este conocimiento técnico, pero que con palabras muy sencillas podamos explicar qué es lo que estamos haciendo. Tal cual, si no podemos explicar estos procesos de forma sencilla, entonces no estamos siendo transparentes con los grupos a quienes afectan. Y ya estas últimas dos capas o 2 consejos o 2 pasos que nos propone desde la Agenda Feminista para el Desarrollo de Inteligencia Artificial es reconocer que van a existir conflictos y que estos no pueden ser borrados o no pueden ser eliminados a través como de la narrativa del progreso y del solucionismo tecnológico, sino que hay que estar conciliando constantemente la necesidad de mejorar las condiciones de ciertos grupos o de satisfacer ciertas necesidades con los cuestionamientos que puedan surgir sobre la inteligencia artificial, sobre sus efectos. Entonces, creo que aquí la solución más fácil es tener procesos de recogida de opiniones, procesos también de participación. Les comento que en el modelo del que ya les platiqué para el caso de Colombia, nosotros tuvimos 2 mesas de socialización en las que las personas del ecosistema de datos, no solamente de Colombia, sino de la región de América Latina, pudieron participar de la creación de nuestro modelo, retroalimentándolo, y ahí yo lo que creo que faltó o que podríamos aspirar a hacer de una forma más robusta en la concreción de un modelo de gobernanza para América Latina y para México es incluir a más grupos activistas, a más grupos de la sociedad civil, porque pues podemos centrarnos o podemos correr el riesgo de centrarnos solamente en la iniciativa privada, en el gobierno,
y también como en los organismos internacionales que promueven estas agendas, ¿no? Y finalmente, poder definir los recursos que necesitaríamos para poder hacer este despliegue constante y que no solamente lancemos un sistema de inteligencia artificial o una aplicación que haga uso de inteligencia artificial a nuestros contextos y no le demos un seguimiento. Y esto también tiene que ver con todo lo que ya hablamos de arriba, darle seguimiento desde la participación, desde los conflictos que puedan surgir, desde la explicabilidad y desde el uso responsable de nuestros recursos. Si quieres darle a la siguiente, por favor. Y ya para finalizar, ahorita Andrea nos contará un poquito más sobre ello porque será parte de esto, pero en el foro de el lanzamiento de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, literalmente tocamos todos estos puntos. Estuvimos muchas personas del ecosistema de datos de México. Yo creo que todavía hicimos falta más gente de grupos de pueblos indígenas, más personas de la sociedad civil, más personas también de grupos de personas con discapacidad, porque son todas las personas a las que debería de servir la inteligencia artificial, pero de forma muy corta, en lo que se está centrando la alianza en este momento es tal cual, en la gobernanza de la inteligencia artificial. Nosotras en el foro tal cual propusimos que podamos utilizar este modelo que ya les comenté como una base, justamente para no inventar el hilo negro de nuevo y para que podamos promover esta interoperabilidad, que el modelo que tengamos en Colombia se parezca mucho al modelo que tengamos en México, con sus asegúnes según las necesidades que tengamos, pero que permita que estos modelos platiquen y se cuenten cosas. También sobre políticas públicas, cómo podemos aplicar estos sistemas en realidad para la solución de problemas públicos, cómo podemos utilizar, y yo creo que va muy de la mano con lo de política pública, cómo podemos utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial para dar seguimiento y solución a los retos de la Agenda 2030, y finalmente cómo hacemos una regulación. Ya en estos días hubo un artículo escrito en una entrevista con Gabriela Ramos de UNESCO, que ella decía, no, el tema no es si vamos a regular o si es necesario o no regular la inteligencia artificial, sino cómo lo vamos a hacer. Entonces creo que estos 4 puntos que está cubriendo la ANIA son sumamente pertinentes y van a ser el centro de cómo vamos a desarrollar una política de inteligencia artificial para México. Esperamos nosotras desde Datamorfosis y desde Pit Policy Lab que hagamos uso de este modelo que ya existe justamente para que podamos platicar entre países, entre regiones y escalar las posibilidades, el potencial del uso de sistemas de inteligencia artificial para el bien común y sobre todo con las políticas las políticas de desarrollo de los países para la recuperación económica después de la pandemia. Entonces, no sé si Andrea nos quieres contar un poquito más sobre la ANIA. Gracias, sí. Esta Alianza Nacional de Inteligencia Artificial en México está arrancando apenas. Es un esfuerzo para retomar algunas acciones previas que ya se habían dado anteriormente en México en este tema. Pero bueno, lo que va a suceder, el objetivo de esta alianza es determinar cuáles son las prioridades de política pública y cuáles son estos habilitadores transversales a todos los sectores, no solo gobierno, sino sociedad civil, industria, que necesitamos discutir y atender para poder realmente dar claridad sobre cuál es cuál es este marco de gobernanza sobre el que se va a trabajar, ¿no? El que se va a formar. Entonces, esto en México está sucediendo ahorita a través de mesas de diálogo, a través de webinars, a través de un equipo o de una comunidad de usuarios también y comunidad de investigadores que sabe y que ha estudiado el tema. Entonces, va a llevar su propio proceso, ¿no? Y hacia allá vamos en por dónde empezar, o sea, por eso queríamos tener este webinar hoy, porque esto que está sucediendo en México con la ANIA está sucediendo también ya en muchos países de América Latina. Hacia allá vamos, o sea, no, es una evolución inminente. Todos los gobiernos ahorita, muchos gobiernos incluso ya tienen estrategias de inteligencia artificial. Incluso me atrevo a decir que México está ya tarde en esto, pero entonces
debemos hoy más que nunca asegurar estos modelos de gobernanza de datos, porque cualquier ejercicio de inteligencia artificial, cualquier algoritmo, cualquier modelo de aprendizaje tiene datos, necesita de datos. Su insumo mayor son los datos. Y si estos datos no están completos, no están seguros, no representan realmente a las personas que este modelo, que esta herramienta de inteligencia artificial va a atender, se corren muchos riesgos, ¿no? Si no hay marcos éticos para su uso, para el uso de estos datos, puede haber daños potenciales a la vida de las personas, no directamente a la vida de las personas. Entonces, para poder realmente avanzar, sí necesitamos asegurar que estos modelos de gobernanza de datos ya estén institucionalizados a todos los niveles, tanto a niveles nacionales, a niveles locales y dentro incluso de una institución. Ustedes pueden decir, bueno, pero es que esos son modelos de gobernanza para un país, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que por lo menos dentro de mi institución tener claro quiénes son los responsables, cuáles son los datos y hacia dónde vamos como institución. Y está bien, estos modelos de gobernanza se pueden crear a cualquier nivel, ¿no? Y mucho de lo que estamos hablando hoy, de hecho, el webinar lo nombramos así, como modelos de gobernanza para instituciones inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en gobiernos inteligentes o en ciudades inteligentes, casi siempre nos vamos pensando en drones o en estos sensores. Y sí, ¿no? Hay un concepto de ciudad inteligente para integrar nuevas tecnologías en proveer nuevos servicios públicos y estar todos interconectados. Y está bien, está perfecto. Pero para nosotros una institución inteligente es aquella que realmente puede identificar cuáles son todos estos elementos de gobernanza, cuáles son los datos con los que cuenta, las tecnologías con las que cuenta, los equipos con los que cuenta, y ser inteligentes en la forma en cómo vincula todos estos elementos para poder aprovecharlos. Para algunos gobiernos o para algunas ciudades, la transformación digital ya se está traduciendo en desarrollar inteligencia artificial, pero para muchas otras, la transformación digital todavía tiene que ver con usar Excel para procesar datos. Entonces, también hay que ser incluyentes en todos en el nivel de madurez que muchos gobiernos están viviendo hoy en día, ¿no? Y estos modelos de gobernanza deben atender la realidad de todos estos tipos de gobiernos. Entonces, primero, ¿por dónde empezar? Es identificar estos elementos, ¿no? Cuando creamos este modelo de gobernanza para Colombia, primero era mapear cuáles eran las políticas, cuáles eran las personas, cuáles eran las responsabilidades, qué datos había, todos estos elementos de gobernanza que les compartí al principio, ver en dónde estaban, cuál era el estatus, ¿no? Si hacía falta una nueva ley, si hacía falta tal vez una nueva figura. Y esto también, muchas veces cuando hablamos de gobierno abierto, como que todo se queda medio difuso, ¿no? No sabemos cómo aterrizarlo. Gobierno abierto, por ejemplo, es un concepto muy general que se puede traducir en una acción de participación ciudadana o en una acción de apertura de datos o en una acción de rendición de cuentas, no sé. Pero esto también queremos que se empiece a aterrizar y que sea muy claro para ustedes en por dónde empezar, ¿no? Entonces, identificar primero estos elementos, ver qué es lo que hace falta. Por ejemplo, en Colombia nos dimos cuenta que no había un líder nacional de datos, ¿no? Que las responsabilidades de datos estaban repartidas entre presidencia y luego el Ministerio de Planeación y el Ministerio de Tecnología, y entonces necesitábamos esta figura que realmente diera empuje a toda la estrategia de datos. Entonces, en identificar estos elementos, pues vimos que no había este líder, ¿no? No había tampoco ciertos elementos de comunicación con la comunidad, ¿no? No había mecanismos para entender cuál era la demanda de datos desde sociedad civil, desde las organizaciones, desde las empresas. No había esta mesa de diálogo para decir, ok, qué necesita la comunidad en términos de datos y qué datos estamos generando como gobierno o qué necesita nuestro mismo gobierno que nosotros le podemos ofrecer y que no le estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, después de identificar estos elementos, diseñar este modelo de gobernanza y diseñar también estos elementos restantes, ¿no? Si era necesaria la creación de un líder nacional de datos, entonces nosotros también construimos cuál era este perfil, este líder nacional de datos, qué responsabilidades iba a tener, y a todos los niveles, lo que les contó Luces, ¿no? Tenemos un líder nacional de datos y luego teníamos un comité nacional de datos en donde ya las instituciones a nivel nacional se empezaban a coordinar y había un grupo técnico específico para temas de ética, por ejemplo. Entonces, en estos mecanismos
no solo es identificarlos, sino también crearlos, ¿no? Institucionalizarlos, que es el siguiente paso. Es, ok, necesitamos un líder nacional de datos, necesitamos que este líder nacional tenga estas responsabilidades, y luego hay que crearlo, hay que institucionalizarlo, hay que ver con la Secretaría de la Función Pública cómo es el proceso para crear un nuevo rol dentro de Presidencia de la República, por ejemplo, que sea el nombramiento a través de un decreto presidencial, o sea, realmente institucionalizar todas estas acciones que van definiéndose en este modelo y socializarlo, ¿no? Creo que este elemento tal vez no viene al último, es un ejemplo de que, más bien es un elemento que está ahí, que puede estar desde el inicio, ¿no? Desde identificar, desde el momento que estamos identificando estos elementos, también utilizar a la comunidad para que ellos también aporten, pues desde su trinchera, cuáles son estos elementos que están faltando, ¿no? O cómo interconectarlos. Entonces, este tema de socialización viene en todo este proceso, ¿no? Y tal vez es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque así como las nuevas tecnologías evolucionan, las personas y los sistemas y los gobiernos tienen que ir evolucionando, y tal vez estos modelos de gobernanza tienen que ajustarse a estas evoluciones, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que contamos hoy podemos seguir dando mucho detalle. Desgraciadamente, pues el tiempo ya nos ganó, pero queremos dar los últimos minutos para ver si hay algún tipo de comentario, pregunta. La mayoría de ustedes entiendo que, bueno, no, tenemos asistentes de todos los sectores, pero bueno, quisiera abrir un poquito el micrófono para ver si alguien tiene alguna duda. Nosotros también nos quedamos a sus órdenes por si quieren más información al respecto. Muchos de estos talleres los damos pues muy seguido a gobiernos. Estamos asesorando a muchos gobiernos ahorita en la construcción de sus modelos de gobernanza. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. Daniel Cervantes tenía la mano levantada. Ay, no veo, perdón. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Disculpe que no encienda la cámara, ando en el móvil. Felicidades por el planteamiento. La verdad es que es muy esclarecedor y muy interesante todo el trabajo que han hecho. Soy politólogo, estoy en México, activista de gobierno abierto y también empleado en el tema de los garantes de transparencia. La pregunta es, ¿qué, qué han identificado en materia, en las diferentes políticas internacionales, en el enlace, digamos, de la política de datos o la gobernanza de datos con entidades nacionales que desarrollen la sociedad de la información y, y el desarrollo, pues, digamos, el gobierno digital? Y me explico. Pareciera que en México, por lo menos, caminamos en algunos pasos adelante en temas de gobernanza, con ejercicios que está haciendo el INAI, por ejemplo, en temas de este aspecto, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, tenemos muy desprotegido, muy abandonado incluso en comparado con otros países, planes estratégicos para incentivar la sociedad del conocimiento desde el gobierno y el potencial que tiene en la economía. Ya no digamos de gobierno, solamente de gobierno electrónico, sino todo lo que tiene que ver con un plan digital. En ese sentido, digo, y hablamos en este aspecto, digamos, de las capacidades institucionales que se tienen a nivel y con todas las desigualdades que se tienen en los países de América Latina para avanzar efectivamente en estas agendas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues bueno, es una de las preguntas tal vez más complejas de resolver, pero que obviamente es parte de la conversación en tema de gobernanza. Toda la política digital o las políticas de la sociedad del conocimiento, o sea, también forman parte, también son un elemento que hay que identificar. ¿Por qué? Porque estas estrategias, pues lo que proponen es el aprovechamiento de datos y el aprovechamiento de tecnología para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, tanto una estrategia, o sea, en México tenemos una estrategia nacional digital, digamos, ellos en nuestro marco de gobernanza o en nuestro entendimiento, pues sería este liderazgo, ¿no? Este coordinador nacional
de la agenda digital, tal vez, o sea, perdón, a lo que voy es, todas estas agendas también son parte del proceso de identificar estos elementos porque tienen que hablarse entre sí, tienen que interconectarse. Ahora mencionaste lo que está haciendo el INAI con la nueva Política Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Lo que yo he comentado en los ejercicios que hace el INAI está perfecto, pero si esta política no se vincula con la política digital de México, con la política de participación ciudadana, con la política que trae nuestra Institución Nacional de Geografía y Estadística. O sea, si no se empieza a hablar con la política de transparencia y de privacidad de datos también, o sea, porque si son dos políticas que van por dos lados distintos, no están entonces existiendo o vinculándose en un marco de gobernanza nacional de datos, ¿no? Y lo mismo hacia otro tipo de políticas como el desarrollo económico, como la inteligencia artificial, o sea, vaya, creo que mucho depende de primero definir cuáles son estas grandes prioridades, ¿no? Y en los modelos de gobernanza que hemos estudiado, es el primer paso, o sea, es ver hacia dónde vamos. ¿Queremos detonar el desarrollo económico? ¿Es lo más importante para nosotros ahorita? Ok, entonces nuestro modelo de gobernanza no solo debe de tomar en cuenta políticas de datos, sino la política económica de México, ¿no? Las políticas de innovación, de emprendimiento, etcétera, etcétera. O sea, para empezar a conectar esas dos agendas. Creo que es lo que estamos proponiendo y por eso hablamos de inteligencia en ese sentido, ¿no? De primero en la construcción de modelos de gobernanza, contestar el para qué, por qué hacia dónde voy como gobierno, como institución, ¿no? No sé si contesté un poco tu pregunta. Y Luces, también no sé si tú quieras agregar algo. Yo lo único que agregaría es que creo que la oportunidad más grande, y lo presentamos también en la ANIA, es dar seguimiento a las agendas. O sea, tuvimos una agenda en la que también participó Andrea de Gobierno Digital y de Estrategia Digital, a la que tendríamos que estar dando seguimiento para poder construir a partir de ella y no estar cada 6 años buscando una estrategia nueva, con objetivos nuevos o con política nueva, sino que podamos construir desde una base, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? No sé si tenga alguna duda, algún comentario. Muchas gracias por sus comentarios también en el chat. No habíamos pensado en un certificado de participación. Realmente podríamos darlo, podríamos enviar uno si a algunos les interesa. Tenemos los correos. Pero bueno, pues creo que, Diego, tenemos ahí un comentario final. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Soy bueno, un profesional internacionalista que trabaja con proyectos de desarrollo humano por más o menos 5 años y bueno, me fue muy llamativa la presentación, en tanto no solo por el tema del tema de la gestión y gobernanza de datos, sino pues toda la estructura que llevaron pues para llegar a las conclusiones pues que llegaron, ¿verdad? Yo he formado parte de algunos procesos que quizás pueden ser similares y Costa Rica está actualmente en proceso de construcción de una política de inteligencia artificial. Entonces, bueno, como una apreciación muy general, creo que me llama la atención y quisiera saber cuáles fueron las mayores resistencias o obstáculos que encontraron para el tema de la construcción, ¿verdad? Usualmente el proceso de recabación de datos tiende a ser similar en alguna medida en cuanto a que depende mucho de los gobiernos y las instituciones, ¿verdad? Pero ¿qué obstáculos encontraron ustedes en el proceso de construcción con, qué sé yo, actores de interés, el gobierno, sociedad civil? Y bueno, también cuáles fueron sus aliados en la construcción y todo este proceso. Me llama poderosamente la atención, pues me parece un proceso muy, pues muy íntegro, ¿verdad? Y holístico la forma en cómo se lleva a cabo. Gracias. Luces, no sé si tú quieras contestar eso. Muy sencillo, muy específico. Creo que la resistencia más grande fue la de cooperación entre gobierno con entidades de sociedad civil. Fueron el grupo menos representado, pero también creo que hubo una resistencia desde sociedad civil a cooperar con gobierno, a hacerse presente en las revisiones, a hacerse presente en los eventos. Y creo que
de cualquier forma serían el sector más importante de alentar su participación, porque como ya platicamos, sector privado siempre está dispuesto, sector público siempre está dispuesto y los organismos internacionales también, como entidades fondeadoras y también como líderes de estas estrategias y estas políticas a nivel global, pero los grupos de la sociedad civil son quienes traen las prioridades locales. Entonces yo creo que también para seguir alimentando el modelo de Colombia, el de Costa Rica, el de México, creo que es el foco de nuestra atención que deberíamos de tener, traer a los grupos de la sociedad civil, sobre todo enfocados pues al ambiente digital, pero también de infancias, de personas indígenas, de grupos indígenas, de personas con discapacidad y de grupos feministas, porque creo que todas esas perspectivas pues, son pues cruciales para que podamos cumplir con los principios de tecnología ética y responsable de los que ya les platiqué. No sé si, Andrea, tú tengas ahí algo para complementar. No, nada, más bien le voy a dar el micrófono a Mariana. Sandra también tiene unos comentarios, no quiero irnos mucho del tiempo, pero a ver, Mariana, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Tengo dos consultas. La primera es, en este modelo, ¿dónde cae institucionalmente este líder de la gobernanza de datos, ¿no? ¿En qué cartera estatal? Y mi segunda pregunta es si tienen algún ejemplo a nivel local de un modelo exitoso de gobernanza de datos. Gracias. Gracias, Mariana, qué buena pregunta. Justo depende muchísimo del gobierno. O sea, en Colombia también nos enfrentamos a esa discusión. Debería ser en presidencia, pero en presidencia había un tema de que desde presidencia este líder no iba a poder tener suficientes atribuciones, ¿no? Para operar el modelo, o no iba a contar como sí, vaya, con una responsabilidad desde un tema organizacional, ¿no? Entonces dijimos, o bueno, se pensó es que tal vez desde presidencia no es, entonces mejor desde el Ministerio TIC, ¿no? Decimos, bueno, pero es que no, porque el Ministerio TIC pues solo es como un ministerio de tecnología, y si esta persona dentro del ministerio empieza a coordinar a los demás, pues van a decir como, oye, pero pues tú qué, ¿no? Entonces, sí es una discusión pues más bien, sí es toda una discusión en dónde colocas a estos elementos, ¿no? En dónde institucionalizas a este líder nacional o al Chief Data Officer, en qué oficina debe de estar. Yo creo que sí depende muchísimo el contexto organizacional y cómo funciona la administración en cada gobierno o en cada institución. Sí es una recomendación que sea desde la cabeza más alta, o sea, desde la oficina de presidencia, pero si desde ahí no va a poder ejercer su rol, pues entonces considerar colocarlo en algún otro lugar, ¿no? Pero sí depende mucho de este primer paso de entender muy bien las instituciones y detectar cuáles son como estas oficinas que deben de vincularse, etcétera, ¿no? Un modelo de gobernanza a nivel local, desgraciadamente no lo conozco. Me encantaría explorar ahí ese tema, la verdad es que me lo llevo de tarea. Todo lo que hemos estudiado ha sido a nivel nacional. No dudo que haya ya modelos de gobernanza a nivel ciudades, pero uno exitoso que se me venga a la mente, desgraciadamente no lo tengo presente ahorita. Una disculpa. Sandra, creo que cerramos con tu pregunta. Ok, Muchas buenas gracias. tardes. Buenas tardes, un placer saludarles. Soy Sandra Cerrato de Honduras, soy la directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible, la Mujer Lenca de Honduras. Soy médico y soy abogada. También estoy dentro de la mesa técnica de Alianza de Gobierno Abierto en mi país, y me llama mucho la atención el tema sobre el que están disertando. Estaba haciendo mis apuntes y me gustaría saber si han implementado ustedes o han utilizado o tienen algún caso exitoso sobre el utilizar la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos gubernamentales, o saben o utilizan el blockchain para garantizar la transparencia y la integridad de los procesos de gobierno abierto. También si han utilizado la inteligencia artificial para mejorar la participación ciudadana en el proceso de gobierno abierto.
Y también, en resumen, pues la estrategia consiste en utilizar tecnologías emergentes para mejorar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de gobierno abierto, en este caso como organizaciones de sociedad civil. Me interesa mucho en el caso de Honduras, que miramos como en detrimento de este caso, como que lo miramos cuesta arriba, porque lo que decía hace poco, la gente cuando habla de tecnología, cuando les presentan una tabla de Excel, creen que eso es tecnología y eso es todo, pues. Entonces, en este caso, como en nuestro país, pues yo lo veo como cuesta arriba, como un poco difícil, pero sí me gustaría saber si han llegado a utilizar este tipo de herramientas digitales para la transparencia y para la participación ciudadana en los procesos de gobierno abierto en algún país. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Pues el tema de gobierno abierto, la verdad es que también ha evolucionado mucho, ¿no? Hace varios años que empezaba como esto de la Alianza para el Gobierno Abierto y que la prioridad era como construir planes de acción con objetivos específicos y que estos planes fueran como creados entre gobierno y sociedad civil y muchos de los compromisos iban en muchos sentidos, ¿no? Veíamos compromisos de participación ciudadana, de presupuestos participativos, o de transparencia presupuestaria o de datos abiertos. Ahora sí que cada país, dependiendo sus necesidades y dependiendo su visión, fue construyendo como compromisos de gobierno abierto, ¿no? El uso de tecnología siempre se debe de ver como, o sea, la tecnología es una herramienta. La tecnología es una herramienta y te sirve en cualquier parte del proceso y cualquier tecnología pues también sirve para ciertas cosas, ¿no? Yo también defiendo mucho las tecnologías simples que muchos gobiernos ya están como descartando, pero que son a veces las tecnologías con las que cuentan y que también, vaya, hay un ejemplo muy bueno en México. En la administración pasada se utilizó el servicio de mensajes de texto para comunicarse con personas embarazadas en áreas rurales, ¿no? Y nosotros pensaríamos como, bueno, pues es un mensaje de texto, un SMS, que no es una tecnología tan avanzada, no es un blockchain, no es inteligencia artificial, pero es la tecnología que se usó, o sea, era la más efectiva para llegar a mujeres embarazadas en zonas rurales. Entonces, este tema de blockchain y de inteligencia artificial y cómo utilizar eso en procesos de participación, en procesos de transparencia, es completamente válido y yo creo que se trata más bien de explorar en cada país y en cada contexto que funciona, ¿no? Es también este modelo de adopción de tecnologías emergentes tiene mucho que ver con qué tecnología es para mí y qué tecnología sirve para este proceso. Hay una frase que me gusta mucho que se llama, dice, bueno, don't shoot, no, ¿cómo es? No, como que no le dispares a las moscas con un tanque, ¿no? No necesitas un tanque para dispararle a una mosca. Si tu problema es muy chiquito y es muy específico, pues utiliza una tecnología acorde a lo que necesitas en ese momento, ¿no? Tal vez no necesitamos un modelo de inteligencia artificial para hacer un ejercicio de automatización muy simple, ¿no? Que pueda hacer tal vez un Excel, ¿no? Entonces, sí es como a la hora de utilizar o de decidir qué tecnología, pues ver realmente para qué lo estamos utilizando, ¿no? Tenemos ahí, si quieren, podemos compartirles la presentación por correo. También, si alguien necesita un certificado de participación, les voy a dejar mi correo para que nos escriban. Y con gusto les compartimos la presentación y vamos a trabajar podemos trabajar en un certificado de participación entre PIT Policy Lab y nosotros para compartírselo, ¿no? Pues bueno, Luis, ya llega la política de datos de la Ciudad de México. Sí, ese puede ser un buen ejemplo a revisar. No sé si incluya un modelo de gobernanza tal cual, honestamente tampoco he revisado la de la Ciudad de México, pero bueno, pues muchísimas gracias a todos, les compartimos con mucho gusto la presentación, gracias por quedarse también hasta el final para la discusión, para las preguntas, y pues nada, tienen ya nuestros contactos, pues sería todo, muchísimas gracias, gracias Luces. Gracias a todos, que tengan bonito día. Hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias, Hasta chao. luego. Gracias.